presentación muy completa. Es un tema, como tú mismo creo que entendiste, bastante complejo del que todavía no logramos entender muchas cosas y por eso en general los estudios epidemiológicos que intentan mezclarlo todo hacen que salgan generalmente negativos y a veces sale uno positivo y entonces volvemos a lo mismo, le damos vueltas y todavía muchos años después de estarlo estudiando no lo tenemos tan claro. No sé si el profe Perdomo quisiera hacer alguna primera intervención o alguien del auditorio. Buenas tardes a todos, gracias por la compañía. Felicitar a Mario, de verdad la revisión que hizo fue realmente intensa y pues con todo lo más novedoso. Como oyeron, pues hay muchas cosas nuevas y como ocurre con muchas revisiones, creo que nos dejó más preguntas que respuestas y creo que esa es la gracia de la ciencia y del conocimiento, que cada vez tengamos más dudas. Como lo dijo Pablo y como lo mostró Mario, pues muchas de las cosas que hace unos lustros parecían que iba a ser un cambio en el que iba intensivo y vemos que no es tan así, ¿sí? Que hace 15 años no hubiéramos dudado en que ante un paciente con sospecha de insuficiencia suprarrenal era mandatorio poner suplencia y con el convencimiento de que eso disminuía notablemente la mortalidad y hoy vemos que los desenlaces con respecto a usar o no la suplencia son un poco más limitados y yo no sé qué tan importantes sean. Y el cuestionamiento es si esto que estamos viendo desde el punto de vista bioquímico sea simplemente un mecanismo de adaptación ante el estado crítico y no estar seguro de si muchas veces las intervenciones que nosotros hacemos de pronto van a alterar esa adaptación que están teniendo nuestros pacientes. Es cosas que nos llevan muy a cuestionarnos mucho. Quiero felicitar a Mario porque pues creo que eso es parte del éxito de estas presentaciones de este curso, es que sintamos que el conocimiento cada día crece, que muchas de las cosas que sentamos por ciertas van cambiando en el transcurso del tiempo y que parte de nuestra obligación como médicos que tratamos niños en estado crítico implica ese deber sagrado de estar todos los días tratando de actualizarnos porque esto cambia día a día. Entonces, pues ese es mi comentario, ¿no? No se me ocurre más y espero ahí verlos en el taller que creo que también va a ser un escenario para llenarnos más de dudas que de respuestas, pero pues siento que esto es la gracia del conocimiento. Profe, muchísimas gracias. Si usted tiene dudas, imagínese nosotros. No sé si alguno tiene alguna otra intervención o quisiera hacer alguna intervención, algún comentario. Bueno, pues sí, es un tema bastante difícil. Nuevamente felicitaciones, Mario, porque le diste mucha profundidad a tu búsqueda, a tu interpretación y quedaste con las mismas dudas que tendría la mayoría cuando lea en detalle y en profundidad y que definitivamente sobresimplificar este tema pues es un error porque pues todavía hay muchas cosas sin resolver. Sin embargo, pues en la práctica clínica usualmente tenemos que tomar decisiones, entonces hay algunos conceptos que intentamos por lo menos llevar al día a día, como mostraste en el ejercicio del artículo que leíste, donde ellos dan ejemplos de cómo lo hicieron y cómo les fue. Obviamente con mucha limitación y nadie podrá decir que
es una única forma de hacerlo. Entonces, no se angustien cuando pasen por diferentes unidades y vean diferentes estrategias de manejo, el uso de los esteroides en general en pacientes críticos, porque además aquí todavía falta todo el capítulo de la antiinflamación y cosas que vamos a ver más adelante en este módulo. Entonces, no sé si Mario tienes las preguntas ahí del taller. Sí, profe, ya las comparto. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues estas preguntas estaban un poco orientadas para que le tuvieran que dar vueltas, así como le tocó a Mario, alrededor de lo que encontró y tratar de plantearse algunas ideas para el manejo de estos pacientes. Entonces, el primero sería, ¿en qué pacientes creen ustedes con bastante tranquilidad o seguridad que deberían hacerse reemplazos de esteroides cuando están críticos o cuando van a estar críticos, que es un tema que le gusta mucho al profe Perdón? Buenas tardes a todos. Ricardo Hernández, residente cointensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Entonces, pues bueno, como ya mencionó Mario, pues los esteroides también van a tener múltiples usos en nuestro contexto, en el cuidado crítico. Y pues para resumirlos de manera gruesa, los podemos administrar en pacientes con anafilaxia, con edema de la vía aérea como parte del protocolo para una extubación programada, pues según las guías institucionales, crisis asmática, infección respiratoria severa, en crisis adrenal y también en pacientes que estén en estado postoperatorio de trasplante para inmunosupresión y por último, pues sepsis grave o choque séptico. También lo podemos utilizar para el aumento de la presión intracraneana, en donde digamos que en algunos contextos pueden ser dañinos cuando el mecanismo va a ser traumático en la hemorragia cerebral espontánea. Sin embargo, pues en edema secundario a tumores que causan un aumento de la PIC sintomática, la dexametasona va a tener un efecto mínimo mineralocorticoide y va a reducir el riesgo del aumento del edema gracias a la retención de sodio y agua, disminuyendo pues el edema vasogénico. Haciendo un énfasis en la sepsis, hubo un metaanálisis publicado en el Critical Care Medicine en el 2018, en donde incluyeron 42 ensayos clínicos aleatorizados con más de 10.000 pacientes. Se concluyó que la administración de corticosteroides pueden tener una reducción pequeña o nula de riesgo de mortalidad a corto plazo, con un RR de 0,93, con una probabilidad de reducir la estancia en UCI, con una media de 0,73 días y una mayor tasa de resolución del choque al día 7, con un RR de 1,26. Este estudio también se va a complementar con uno publicado en el 2019, en donde evaluaron 5.600 pacientes entre adultos y niños en el grupo de tratamiento versus 5.500 pacientes en el grupo control, y evidenciaron un RR de 0,91 para la mortalidad en los primeros 30 días de estancia con respecto a los pacientes del grupo pues, de tratamiento. Y también tener en cuenta que actualmente en el primer consenso latinoamericano de sepsis se recomienda considerar la administración de hidrocortisona en niños con choque séptico refractario a fluidos inotrópicos o vasoactivos. Sin embargo, hasta el momento no hay datos suficientes que comparen la eficacia de los diferentes tipos de esteroides pues, en este escenario clínico, y tampoco se conoce con certeza la dosis óptima de la hidrocortisona en el choque refractario en la población pediátrica. Y también pues en otro contexto, en los pacientes con inmunoparálisis, se publicó un estudio en el Critical Care en 2020, en donde incluyeron 102 niños, de los cuales 31 niños tenían diagnóstico de inmunoparálisis en el contexto de sepsis grave, y evidenciaron que el uso de hidrocortisona en estos niños se asoció a una mayor duración de la disfunción orgánica múltiple, con un RR de 4,57, a diferencia de los niños que no tenían inmunoparálisis, asociado también pues a mayor mortalidad. Muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Hiciste una aproximación un poco diferente a lo que tenía planeada la pregunta, mostrando, digamos, cuáles son las indicaciones en este momento en cuidado crítico del uso de esteroides, y abarcaste, digamos, su uso antiinflamatorio, su uso
como ahorrador de inotrópicos y mencionaste también brevemente su uso como reemplazo. En principio, como ustedes oyeron a Ricardo, pues tiene algunos escenarios que se pudieran utilizar, unos más claros que otros, como antiinflamatorio en algunos escenarios muy puntuales es muy claro su beneficio, en otros muy limítrofe y en otros inclusive negativo. Pero digamos que en este punto lo que quería que digamos, enfatizaran un poco era más en el reemplazo de esteroides, o sea, en aquel que ustedes sospechan de forma fuerte que lo que tiene es una insuficiencia suprarrenal adquirida o congénita. Entonces, en este escenario particular, digamos que el uso de esteroides, como lo mencionó la primera pregunta, pues claramente está indicado. Entonces, es poco frecuente, desafortunadamente, que tengamos tan claros cuáles son esos escenarios de reemplazos de esteroide. Por ejemplo, un paciente asmático pesado que usó esteroides reciente, los pacientes oncológicos, pacientes que tienen diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Esos pacientes deberían claramente recibir esteroides en el momento en que están siendo estresados o inclusive anticiparse, y ustedes conocen algunas guías para el manejo de estos grupos para el manejo de estrés agudo. Específicamente, además, las dosis recomendadas son bastante más bajas a las que usamos en la suplencia, por ejemplo, en pacientes en sepsis o en pacientes para ahorro de vasoactivos, y también mucho más bajas aún que las que usamos como antiinflamatorios. Entonces, este escenario tiene que quedar bien claro porque en este escenario creo que es donde pocas dudas hay y es más bien donde más frecuentemente a veces se pasan, es porque la gente tiende a subestimar el uso crónico de esteroides en población que con alta frecuencia lo usa, pero como no lo usa en el contexto de una enfermedad grave, la gente lo olvida y olvida suplementarlos. No sé si, profe Perdomo, que yo sé que a usted le gusta este tema, tiene algún comentario adicional. No, Pablo, no, es que de verdad que cada vez para mí es más cuestionable el reemplazo. Eh, sí, siento que las dosis que uno acostumbra a ver de suplencias son suprafisiológicas, entonces sí creo que sentir que las dosis bajitas de 50, máximo 100 miligramos por metro cuadrado por día puedan ser más que suficientes. La otra parte que ustedes siempre me habrán oído comentar es que a mí me parece increíble que no haya una evidencia formal de hasta cuándo o cómo evaluar a estos pacientes después de haber superado el estrés, porque pues tener la certeza de que esto sea absolutamente transitorio y que este paciente no vaya a tener un nuevo evento de estrés que necesite considerar nuevamente suplencia, para mí ha sido como paradójico, siendo que, pues, ustedes saben mi posición frente a la investigación de niños, pero, pero creo que en este grupo de población pudiera hacerse en estudios, porque los pacientes que sobreviven al cuidado intensivo terminan siendo de alguna manera pacientes cautivos en los cuales poder evaluar superado el estrés, la fisiología de un eje hipotálamo hipoficiario adrenal debería ser como fácil y ver si se puede crear evidencia con respecto a cuál es el futuro de estos pacientes una vez superado el estrés. Diría eso con respecto a- al comentario de esto. Profe, muchas gracias. Bueno, si quiere pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, pues ya Mario
les dio bastantes pistas, pero en principio la idea era que lo profundizaran nuevamente para poder llegar cargados para esta reunión. En principio es esto que se sabe hoy en día de la respuesta del eje suprarrenal al estrés, cuáles son los potenciales mecanismos que pueden aparecer o que aparecen, y si es claro o todavía no es tan claro si son adaptativos o maladaptativos. Marco. Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Marco Sierra, soy residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Bueno, en la respuesta al eje suprarrenal al estrés, ¿qué mecanismos aparecen? Si son adaptativos o maladaptativos. Pues como lo mencionó el profe, la forma pues como responden y se comporta el eje al estrés, pues ya Mario nos lo dejó bastante claro, pero pues para mencionar un poco y profundizar un poquito más, para mencionar algunos de los cambios que se producen en los diversos sistemas, tenemos, por ejemplo, a nivel cardiovascular, la respuesta cardiovascular global consiste en el aumento del volumen minuto cardíaco, una redistribución del flujo sanguíneo para preservar pues, las funciones cerebrales y la función cardíaca. En el corazón se produce taquicardia, aumento de la velocidad de conducción y de la contractilidad, por lo que aumenta obviamente el volumen minuto cardíaco. Aumenta de esta forma el flujo sanguíneo en el miocardio y en el músculo esquelético, mientras que disminuye en el flujo sanguíneo renal, esplácnico y el cutáneo. Y por supuesto todos estos cambios se deben pues al aumento del tono simpático y una disminución del tono vagal y a la inhibición temporal del reflejo mediado pues por los vasoreceptores arteriales. A nivel renal, los efectos globales del estrés sobre el riñón se deben a la acción combinada de hormonas periféricas, sistema nervioso autónomo y neuropéptidos, y su fin primordial es preservar el volumen del líquido extracelular y por lo tanto la volemia para mantener pues el flujo sanguíneo en los órganos prioritarios. Ese aumento del tono simpático en el riñón disminuye el flujo sanguíneo renal y por lo tanto disminuye la filtración glomerular, y por otro lado la activación de los receptores beta adrenérgicos estimula la secreción de renina y la producción de angiotensina 2 y aldosterona. Esta angiotensina a su vez amplifica la respuesta presora, mientras que la aldosterona contribuye a la retención de sodio y a la expansión del volumen de líquido extracelular. A nivel del metabolismo, las catecolaminas liberadas por el sistema simpático y la médula suprarrenal durante el estrés disminuyen la secreción de insulina y aumentan la de glucagón. Ese aumento posterior de los niveles circulantes de cortisol estimula también la secreción de glucagón y por lo tanto durante el estrés disminuye la secreción de insulina y aumenta la de las hormonas contrarreguladoras, lo que da lugar, por supuesto, a la movilización de grasas y proteínas para la formación hepática de glucosa. En el hígado aumenta la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Al disminuir también la entrada de glucosa en las células periféricas, esa glucosa queda disponible para ser utilizada por los órganos prioritarios, como lo son el corazón y el cerebro. A nivel gastrointestinal, en términos generales, el estrés inhibe la digestión. El estrés disminuye la secreción ácida y la barrera mucosa gástrica protectora, la motilidad y el vaciamiento gástrico, así como la motilidad y el tránsito en el intestino delgado. Sin embargo, aumenta la del tránsito a nivel del intestino grueso. Estos cambios pues, se deben, por supuesto, a la disminución del tono parasimpático y el aumento del simpático, que a su vez disminuyen el flujo sanguíneo a nivel del tracto gastrointestinal. A nivel del sistema inmune, pues es conocido desde el año de más o menos 1936, cuando Selye describió el síndrome general de adaptación, y se sabe que el estrés crónico produce también atrofia a nivel del timo e involuciona los órganos linfoides, produciendo o llevando, pues, por supuesto, a una inmunoparálisis también, como lo mencionaron. Ahora bien, para responder si son adaptativos o no, entonces es importante recordar que el estrés se define comúnmente como un estado de amenaza real o percibida para la homeostasis, y ese mantenimiento de la homeostasis en presencia de estímulos adversos o aversivos requiere la activación de una gama compleja de respuestas que involucran a los sistemas endocrino, nervioso e inmunológico, conocidas colectivamente como respuesta al estrés. Esa activación de la respuesta al estrés inicia una serie de cambios, pues por un lado conductuales, por supuesto, pero también tenemos cambios fisiológicos que mejoran las posibilidades de supervivencia inicialmente de un individuo cuando se enfrenta a esos desafíos homeostáticos. Por mencionar los efectos conductuales de esa respuesta al estrés, incluyen una mayor conciencia, una mejor cognición, euforia,
y una mayor analgesia. Pero esos cambios o esas adaptaciones fisiológicas iniciadas por la activación del sistema incluyen un mayor tono cardiovascular, como lo mencionamos, un aumento en la frecuencia respiratoria, un aumento en el metabolismo intermedio, junto con la inhibición de las funciones vegetativas generales, tales como la alimentación, la digestión, el crecimiento, la reproducción y la inmunidad. Debido a la amplia gama de efectos fisiológicos y potencialmente patógenos de la respuesta al estrés, varios sistemas neuronales y endocrinos funcionan para regular estrechamente este proceso de adaptación. Las estructuras anatómicas que median la respuesta al estrés se encuentran tanto en el sistema nervioso central como en los tejidos periféricos. Los principales efectores de la respuesta al estrés se localizan a nivel del núcleo paraventricular del hipotálamo, el lóbulo anterior de la glándula pituitaria y la glándula suprarrenal. Esta colección de estructuras se conoce comúnmente como el eje hipotálamo pituitario suprarrenal, pero además de este eje existen varias otras estructuras que juegan un papel importante en la regulación de las respuestas adaptativas al estrés, dentro de las cuales, también por mencionarlas, están las neuronas noradrenérgicas del tronco encefálico, los circuitos simpáticos, los circuitos renomeduladores y los sistemas parasimpáticos. Por otro lado, los glucocorticoides son los efectores corriente abajo de ese eje y regulan esos cambios fisiológicos a través de los receptores intracelulares distribuidos pues ubicuamente, y esos efectos biológicos de los glucocorticoides suelen ser adaptativos. Sin embargo, la activación inadecuada o excesiva de ese eje puede contribuir al desarrollo o empeoramiento de la patología desencadenante. Si bien la exposición del cuerpo o un estresor de intensidad adecuada desencadena la liberación masiva de diferentes mediadores y hormonas con diferentes secuencias de tiempo, existe una primera oleada, y esa primera oleada de respuesta hormonal se produce en unos pocos segundos e incluye la liberación de catecolaminas por parte del sistema nervioso como el evento más significativo y temprano. Ya cuando viene la segunda oleada, se produce un poco más tarde, en minutos, provoca principalmente un aumento de los niveles plasmáticos de glucocorticoides, y esas catecolaminas liberadas en la primera oleada inducen la activación cardiovascular, que es lo que les había mencionado anteriormente, ese aumento de la frecuencia cardíaca, ese gasto cardíaco y de la presión arterial, que se considera por supuesto indispensable pues, para sobrevivir a una enfermedad crítica. También promueven el desvío del flujo sanguíneo a los tejidos que luchan más activamente contra el factor estresante y contribuyen a la movilización de nutrientes de sus depósitos para ponerlos a disposición de dichos tejidos. Los glucocorticoides tienen un papel mucho más complejo en situaciones de estrés, ya que regulan también una amplia variedad de funciones fisiológicas, y desde hace mucho tiempo se sabe que los requerimientos de cortisol aumentan en condiciones críticas y que la imposibilidad de aumentar esa disponibilidad de cortisol en tales situaciones, como ocurre por ejemplo en pacientes con una enfermedad estructural del eje, en la terapia a largo plazo con corticosteroides, aumentan el riesgo de la mortalidad. En general, la acción de los glucocorticoides están destinadas a promover la lucha contra ese factor estresante para contrarrestar una reacción de defensa excesiva frente al factor estresante, que podría ser perjudicial inclusive para el organismo. Las primeras incluyen acciones permisivas que ocurren temprano, cuando los niveles de cortisol aún no han aumentado, y acciones estimulantes que ocurren mucho más tarde en presencia de niveles de cortisol aumentadas en respuesta al estrés. Por ejemplo, los efectos hemodinámicos que mencionamos de los glucocorticoides durante el estrés resultan de su acción permisiva sobre las catecolaminas, mientras que su efecto metabólico resulta de acciones tanto permisivas como estimulantes. Las acciones de los glucocorticoides destinadas a proteger el organismo de una reacción de defensa excesiva se denominan acciones de supresión e incluyen en particular las que se ejercen sobre el sistema inmune. En este caso, el efecto inicial de los glucocorticoides es permisivo para promover la respuesta inmune e inflamatoria, pero posteriormente, cuando se elevan los niveles plasmáticos de glucocorticoides, el efecto se vuelve claramente supresor, con el fin de proteger el organismo del exceso de desactivación inmune. Por lo tanto, digamos que es comprensible que la disponibilidad de niveles adecuados de cortisol sea de suma importancia para superar situaciones de estrés. Y por otra parte, la insuficiencia de cortisol durante la enfermedad
crítica puede provocar obviamente un daño estructural en cualquier punto del eje antes de la enfermedad crítica o durante la enfermedad como consecuencia de sus complicaciones. Además, pues recordemos que algunos tratamientos que empleamos de forma frecuente en las unidades de cuidado intensivo pueden conducir inclusive a la producción inadecuada de cortisol debido a un efecto inhibitorio sobre la síntesis de esteroides. En ambos casos, la producción de cortisol por parte de la glándula suprarrenal puede no ser adecuada para cubrir las necesidades del paciente, incluso en ausencia de estrés físico. Y tradicionalmente se ha considerado que en lo que respecta al eje suprarrenal, la respuesta del organismo a la agresión se caracteriza por la activación central de ese eje. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, digamos que se distinguen dos fases con causas y consecuencias marcadas diferentes. Primero está la fase aguda, en la cual se comienza cuando se produce la agresión del organismo, dura unos días y se caracteriza por un aumento de esos niveles de cortisol plasmático. Y la segunda, que es una fase crónica, en la cual pues obviamente si las medidas terapéuticas y de apoyo durante esa fase aguda de la enfermedad crítica tienen éxito, los pacientes mejorarán y superarán la situación crítica en pocos días. Pero por el contrario, si los pacientes sobreviven a esa fase aguda de la enfermedad, pero no se recuperan de la misma, entrarán pues en una fase crónica de la enfermedad crítica. Eso es como todo lo que había encontrado. Muchas gracias. Marco, mil gracias, muy completa tu respuesta. Creo que resumiste e incluiste inclusive otras cosas de la respuesta de los diferentes órganos al sistema. En principio no hablamos mucho de si era adaptativo o maladaptativo, pero creo que pues fue muy completa tu revisión y creo que con eso está más o menos dicho, y más lo que dijo Mario, que en principio es las dudas que tenemos de si estamos siendo estresados de forma adecuada o estamos respondiendo bien al estrés o no. Entonces, en principio, para cerrar y un poco ligado a las dos preguntas anteriores, y Ricardo ya adelantó un poco algunas cosas de esta pregunta, pero en principio ya puntualmente un poco con lo que leyeron y un poco con lo que han visto en la literatura o lo que hacen en su experiencia, consideran que es importante o no medir colesterol, bajo qué escenarios, y si hay que agregar esteroides al estrés en todos los escenarios o si lo limitan para algo en especial. Buenas tardes a todos. Diana Escobar, ¿me escucha, profe? Sí, Anita, dale. Profe, no me cambie la pregunta, por favor. Es cortisol, no colesterol. Eso, perdón. Entonces, la pregunta, bueno, si medir cortisol, entonces yo hice como una búsqueda, es una pregunta difícil de contestar. Voy a tratar de hacer como un resumen de todo lo que encontré. Entonces, pues sabemos que más o menos desde el año de los años 2000, más o menos 2008, 2007, fue que se acuñó pues este nombre de CIRSI. Y estaba pues la duda sobre cómo hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, como que al principio describían como el método diagnóstico ideal para hacer para hacer el diagnóstico era hacer un test de provocación con ACTH. Normalmente, bueno, está descrita la prueba con 250 microgramos y una lectura a la hora, o también con 1 microgramo y hacer una lectura a los 30 minutos. Protocolos específicos que encontré de estudios en niños, hacen en niños de menos de 10 kilos, administración de 125 microgramos con lectura a la hora, o en niños mayores de 10 kilos se describe que usan 250 microgramos. Y también aparece pues como la técnica de medición aislada del cortisol. Lo que se ha descrito, bueno, con respecto al reporte, al resultado, lo que decía Mario en la charla muy bien es que si hay un delta con respecto al nivel de ACTH basal mayor de 9, pues uno podría hacer el diagnóstico. Y en cuanto al nivel de cortisol aislado, se hablan de valores mayores de 10, aunque eso en adultos, pues sí es lo que uno ve en la mayoría de los artículos. Me llamó la atención es que en el podium
Sabemos que el CIRSI hace parte de los criterios, de uno de los criterios de disfunción multiorgánica desde el punto de vista endocrinológico, describen como cortisoles aislados menores de 18. Que sería pues como un punto de corte diferente, pero en la mayoría de partes lo que yo encontraba era puntos de corte menores de 10. Con respecto a las guías, lo que decía Mario es verdad, o sea, las guías de 2017 son como las últimas, no encontré como guías más actuales con respecto a esto. Estas guías fueron hechas especialmente o trataron de sacar recomendaciones tanto para adultos como para niños, excepto en neonatos, pues porque consideraban que no había como suficiente información para poder dar recomendaciones pues para este grupo poblacional. Entonces, ellos lo que dicen es que no pueden hacer ninguna recomendación específica hacia usar el delta de cortisol versus a tomar cortisol plasmático aleatorio, debido a que, como decía Mario en la charla, hay varios mecanismos grandes que pueden explicar el CIR, si es alteración por un lado de la síntesis o alteración del metabolismo de cortisol, o incluso hablan también de resistencia tisular al cortisol. Entonces ellos dicen que es poco probable que con una sola prueba uno pueda hacer el diagnóstico de manera confiable, pero que desde el punto de vista práctico y lo que se ha visto como a través de los años es que cada vez se usa menos la prueba de provocación de estimulación con ACTH, y lo que se ve como la práctica más común en todas las unidades es tomar niveles de cortisol al azar. La otra pregunta que surge y que entra en discusión es cuál es el cortisol que se debe tomar, si cortisol libre plasmático o cortisol total en plasma. Entonces, digamos que desde el punto de vista fisiológico, lo que está descrito es que los pacientes que están en sepsis o en un estado de estrés, de gravedad, es frecuente que encontremos niveles de albumina y de globulinas bajos. Recordar que normalmente el cortisol libre es el que está ejerciendo su acción pues, en los receptores, y el cortisol que está unido a la globulina fijadora de cortisol, pues sé que va a viajar pues como unido y no está efectuando ninguna acción. Entonces, siempre había estado como la discusión de que si estos pacientes tenían nivel bajo, pues iba a ser más nivel bajo de globulinas, iba a ser más adecuado medir el cortisol libre. Sin embargo, la recomendación que hace la guía y basado en diferentes estudios es que la medición que debiéramos hacer es cortisol total. Entonces, la justificación es que la medición del cortisol total está más disponible en la mayoría de laboratorios y implica técnicas menos dispendiosas desde el punto de vista operativo, y hace que los resultados de cortisol total puedan ser obtenidos de manera más rápida. Digamos que hay varios estudios encontré de adultos, y también hay estudios específicamente en población pediátrica que buscan comparar cómo es como el rendimiento o el comportamiento de esos niveles de cortisol total versus el libre. En 2018 específicamente hay un estudio que se encargó como de mirar esa relación de estos dos laboratorios en niños específicamente con choque séptico, y encontraron que los niveles basales como de ambas técnicas se relacionan con la gravedad del paciente. En este estudio miraron era específicamente el PRISM y también con el puntaje vasoactivo al ingreso del paciente, y que ambos tenían una concordancia muy buena en estos pacientes pediátricos. Entonces es como, hace parte como de uno de los estudios en los cuales justifican ellos esta recomendación. ¿Qué más? Otro hallazgo que encuentran de esto es que estos niveles, bueno, aunque Mario lo mencionó ya, muy importante es con lo de cortisol total, cuando encontramos niveles elevados, que probablemente que se asocia, y está descrito que se asocia a mayor mortalidad, como él decía, posiblemente porque son pacientes que estén más graves o porque pueden tener también un componente de resistencia a cortisol, independientemente de que sus niveles estén elevados. Con respecto a yo también revisé CIRMI, me llamó mucho la atención, revisé también la recomendación, no está en la guía como tal, pero desde los años 80 se viene hablando de esto,
y es que es un estado en el cual encontramos niveles de renina muy elevados con niveles de aldosterona muy bajos. Entonces, la recomendación que se está haciendo ahora, y lo hacen es en adultos, no encontré como una recomendación específica en pediatría, es tomar niveles de aldosterona y tomar niveles de renina plasmática. Y cuando la relación de estos dos, del aldosterona sobre la renina plasmática, es menor de 2, podríamos estar frente a un estado de CIRMI. Con respecto a la reposición de fludrocortisona, no es clara pues la dosis, como nos explicaban, y pues normalmente los estudios que se han hecho son junto con hidrocortisona, y bueno, y otros estudios que comparaban era como con infusiones de insulina, pero ahí fue que se dieron cuenta también como del efecto diferente que podía tener la fludrocortisona. En cuanto a las indicaciones del uso o la indicación como tal de usar los corticoides que nos reporta esta guía 2017 es en choque séptico, que no responde a terapia con fluidos y vasopresores a dosis moderadas o altas. La dosis que ellos proponen en realidad es baja, que uno no, pues lo que se ve en la práctica clínica no es, y en otras guías tampoco proponen ese nivel tan bajo. Ellos proponen niveles de noradrenalina mayor de 0,1 microgramo kilominuto o equivalentes. En realidad es un punto de corte pues muy bajito para el inicio. ¿Qué más? Esta recomendación que ellos hacen específicamente es para población adulta y se reservan pues como la recomendación para población pediátrica. ¿Qué dice Podium con respecto a esto? Recomienda incluso hacer la prueba solamente en pacientes en los que tengamos evidencia clínica de disfunción del eje suprarrenal, como hiponatremia, hipercalemia, hipoglucemia, o que tengan inestabilidad hemodinámica, pues que no respondió al manejo habitual. La revisión Cochrane más reciente, pues que habla sobre corticoides en sepsis, es la del año 2019. Esta revisión es grande, incluyó 61 estudios, 12.192 participantes. De esta revisión, solamente 6 estudios hablan de niños y hay 2 ensayos que tienen población mixta, o sea, que incluyen niños y adultos. Lo que describen como en las conclusiones, lo más importante que ellos detallan es que se reduce la mortalidad a 28 días, pero con un RR que está muy cerca al 1, que es de 0,91, y el rango que ellos muestran es de 0,84 a 0,99. Esto específicamente en adultos. Hablan también de una posibilidad de reducción de estancia en la UCI, reducción en la estancia hospitalaria. Hablan de esta disminución de mortalidad a 28 días, pero no hablan de un efecto de mortalidad a largo plazo. Ahí como que se diluye pues el efecto, y lo que sí, los efectos adversos más asociados o más frecuentes que encuentran son la debilidad muscular, la hipernatremia y el riesgo pues de presentar también hiperglucemia. En esta revisión Cochrane también hablan como de la diferencia de administrar corticoides en infusión continua versus bolos intermitentes. Digamos que los resultados no son inciertos y no pueden hacer pues ninguna recomendación al respecto. Del estudio como más reciente y más importante de esta revisión Cochrane, específicamente de pediatría, es un ensayo clínico aleatorizado, fue publicado en 2017, incluyó 3 grupos de pacientes de 32 cada uno de los grupos. Digamos que los dividían de acuerdo a como pacientes con choque séptico. Al grupo inicial le daban manejo estándar, al siguiente grupo le hacían test de estimulación con ACTH, les administraban, como les decía, 125 y 250 de acuerdo al peso, si era menor o mayor de 10 respectivamente, y hacían pues la medición de acuerdo al delta de cortisol. El tercer grupo de este estudio, lo que hacían era administrar una dosis de estrés de hidrocortisona de 50 miligramos metro cuadrado en 24 horas en infusión continua, y se lo daban 5 días desde el ingreso, y hacían una retirada del fármaco gradual durante 5 días más. Y ellos crearon un cuarto grupo adicional, era agregando esos pacientes de los grupo A y del grupo B que necesitaban corticoides de acuerdo como a la recomendación que había en ese momento, si estaba, o bueno, que sigue vigente, es que necesitaran todavía soporte vasoactivo. Ahí ponían dosis mayor de 0,3 microgramo kilominuto.
¿Qué encontraron ellos después de analizar todos esos grupos? Es que los pacientes que recibían corticoides en general tenían un tiempo de reversión del choque de manera más rápida con respecto a los que no recibían inicialmente. Y importante, que es un miedo como generalizado, no sé, o como que es un mito en parte, no sé, es que, bueno, ni tan mito con el estudio que vamos a ver ahorita, es que los pacientes no tienen sobreinfección asociada. Un estudio que me parece muy importante mencionar y que habló Ricardo de él al principio es este estudio publicado en 2020 que trata como de hacer una caracterización inmunológica de los pacientes con sepsis grave pediátricos para intentar evaluar cómo era el efecto de la hidrocortisona y cómo marcaba resultados diferenciales de acuerdo a si los niños estaban con o sin inmunoparálisis. Entonces, la manera de identificar esto, la manera de cuantificarlo, de cuantificar la función inmunitaria era con la medición del TNF-alfa, tomaban la muestra de sangre, la exponen al lipopolisacárido y hacen una medición de TNF-alfa. Si era menor de 200 picogramos por ml, pues hacían el diagnóstico de inmunoparálisis. Este estudio incluyó 102 niños. Digamos que ellos lo que encontraron era que los pacientes que estaban con inmunoparálisis y eran expuestos a la hidrocortisona tenían una duración mucho más larga del síndrome de disfunción multiorgánica. Y ya ese es como el resumen de lo que encontré. Anita, muchas gracias. Muy completa tu búsqueda. Ese era como el ejercicio que queríamos. En principio, pues la respuesta creo que general es que cada grupo hace lo que le gusta. Hay grupos que le ponen a mucha gente esteroides, a gente muy poco. Por lo menos tener claro a quién le están poniendo esteroide porque creen que tiene circe, a quién se lo van a poner simplemente por inmunosuprimirlo porque les parece que está muy inflamado, a quién se lo van a poner pensando en que van a ahorrarse un poco los vasoactivos y puedan recortar el tiempo de choque. Probablemente algún día habrá dosificación diferencial para estos pacientes. El colesterol pareciera que en general nadie va a mantener la estimulación. En niños también se hacía poco de antes, entonces tampoco. Los colesteroles, ojalá se pudieran medir los libres, pero pues es difícil de medir, entonces se usa el total y eso pues invalida un poco lo que uno estaba buscando, pero es lo que hay. Y en general, pues el problema está en que la gente reacciona diferente a los valores, porque yo puedo encontrar otra excusa para ponerle el esteroide que no tiene que ser el valor bajo de colesterol. Digamos que de cortisona. Entonces, en principio, pues si sale bajo, todo el mundo le pone, o la mayoría le pone, y si sale moderado, entonces buscan alguna de las otras razones. Y hay grupos que simplemente no se molestan y lo ponen de forma sistémica a todo paciente que diagnostican en choque séptico. Y hay grupos que no se lo ponen a ninguno, hay grupos que lo agregan con otras cosas. Y luego viene la discusión de las dosis y del tiempo que ustedes ya oyeron, que se puede poner en infusión continua, en bolos, se puede poner por muchos días, por pocos días, y realmente no sabemos qué estamos haciendo. Y yo creo que pues tendremos que seguir dividiendo mucho más los grupos y encontrando más fenotipos, como le pasa a la sepsis en general en muchas otras terapias, para ver a cuáles sí, a cuáles no, porque seguirán, si seguimos mezclando las cosas, pues los resultados van a ser en general negativos. No sé, profe Perdomo, si tiene alguna otra comentario o alguno tiene algún otro comentario. No, yo pues solamente quisiera como señalar la experiencia, porque pues uno de los limitantes es no tener la disponibilidad de la realización del examen. Yo trabajo en un hospital donde pues el reporte está entre las 12 y 24 horas, lo cual pues facilita mucho las cosas. Pero sí siento que muchas veces las decisiones de continuar, suspender o ajustar la suplencia no se corresponden con los resultados. Entonces, a veces pareciera que
que si yo me enfrento a un paciente en el cual sospecho la posibilidad de cirrosis o que ya requerí colocar vasoactivos o porque cursaba con desajustes electrolíticos o glicemias inadecuadamente normales o bajas durante un estado de estrés. Y se hacía la medición del cortisol, pues ver que el resultado generar ese cambio, a veces como que uno decía, bueno, pero ¿por qué no suspendemos la hidrocortisona si es evidente que este niño tiene niveles de respuesta adecuados? Muchas veces nos llenamos como de muletas para sostener la terapia, como decir, pero es que fue que después que le pusimos la hidrocortisona el niño mejoró un poquito o cosas de ese estilo. Yo creo que hay que ser consecuentes con la decisión de tomar la prueba y hacerle caso a la prueba. O sea, si el niño tiene un cortisol por encima de 18, que es como el rango que nosotros usamos en el hospital, y se ha iniciado la terapia de suplencia, pues se le suspende, ¿no? Es evidente que el niño no tiene insuficiencia suprarrenal. Los valores entre 9 y 18 son los que nos siguen generando alguna confusión. A veces uno dice que con relación al grado de estrés que tenía el niño, encontrar valores por debajo de 18 son indicadores de insuficiencia. Actualmente tomamos niveles de cortisol en niños en los cuales uno con la retrospectiva dice, ¿será que nos aceleramos en tomar? ¿Será que el niño evidentemente no tenía la severidad de enfermedad como para manifestar una respuesta más adecuada? Son preguntas que le surgen a uno. Y lo que sí encontramos muchas veces es encontrar niveles exageradamente altos de cortisol con pacientes críticos y eso es desde el punto de vista subjetivo para nosotros un mal indicador de pronóstico. Yo siento que son niños que tienen como un bloqueo de la respuesta a los esteroides y ese es un escenario en los cuales nosotros pues de manera un poco con humor negro decimos tenga la epicrisis al día porque este niño seguramente va a tener mal pronóstico. En el hospital nosotros tenemos en particular niños que son de altísimo riesgo de insuficiencia suprarrenal, como son los niños oncológicos que durante los tratamientos reciben dosis altas y significativas de esteroides y cuando ellos hacen sepsis, pues casi todos están con insuficiencia suprarrenal. Nosotros hace unos años o mejor dicho, no, la doctora Lorena Acevedo hizo uno de esos trabajos muy bonitos de demostrar cómo se portaba el eje hipotálamo después de la inducción de la leucemia y encontramos cómo los niños mayores de 4 años indefectiblemente hacían insuficiencia suprarrenal con una recuperación que era casi total a las 4 semanas de terminado el ciclo de esteroides. Pero en ese transcurso de esas 4 semanas, había niños que tenían insuficiencia suprarrenal. Entonces nosotros casi siempre que tenemos un niño oncológico en fase de inducción de sus leucemias o los linfomas, pues esos niños siempre van con suplencia de esteroides porque sabemos que casi el 100% tienen insuficiencia suprarrenal. Paradójicamente los niños chiquitos, menores de 4 años, la afectación que tienen del eje cuando reciben incluso las dosis altas de esteroides que tienen estos protocolos es insignificante, entonces es como otro plan como para estudiar esa parte de por qué los niños pequeñitos parecieran no tener tanta influencia en dejarse impactar por las dosis previas de esteroides.
Señalar también que cada vez vemos niños que por sus enfermedades, sus comorbilidades, han recibido previamente dosis significativas de esteroides y esos niños son de riesgo. Y como pediatras, pues también nos enfrentamos a niños que nacen con la condición de insuficiencia suprarrenal y que no ha sido diagnosticada o los síntomas y signos no han sido valorados en su verdadera dimensión y ante un estrés hacen catástrofes hemodinámicas. Entonces siempre considerar esa posibilidad en un lactante que ante una enfermedad que habitualmente no debería generar tanto compromiso, los lleva a eso. Entonces ese es otro grupo de niños en los cuales uno debería como explorar la posibilidad de cómo funciona el eje y de manera juiciosa, porque pueden ser condiciones congénitas que vale la pena estudiar y aclarar. Entonces, yo sugiero eso, un niño que frente a una bronquiolitis no tan severa, ante un cuadro infeccioso gastrointestinal, entra en un estado de choque que como que no se corresponde con la severidad de la historia clínica, tener en mente esa posibilidad de insuficiencia suprarrenal dentro de los diagnósticos diferenciales. Profe, muchísimas gracias a todos. Creo que es suficiente por hoy. Nos vemos en 8 días. Cuídense mucho.